No puede ser. Otra vez se descompuso. La doctora Sofía golpeó el volante con desesperación mientras su carro se detenía en medio de la avenida principal de Puebla. Era la cuarta vez en 2 semanas que el motor se apagaba sin explicación. La lluvia comenzaba a caer sobre el parabrisas como lágrimas del cielo y ella tenía una cirugía de emergencia en 30 minutos. Una niña de 5 años esperaba en el hospital y cada segundo contaba. «¡Pinche carro!», murmuró entre dientes, tratando de encender el motor una vez más. Nada. Solo el silencio burlón de una máquina que parecía tener vida propia. 3 talleres diferentes, 5 mecánicos expertos, miles de pesos gastados en piezas nuevas, y el problema seguía ahí, invisible, imposible de encontrar, como un fantasma que se burlaba de todos. Lo que la doctora Sofía no sabía era que a unas cuadras de distancia, en un taller mecánico lleno de grasa y herramientas viejas, un niño de 9 años había estado observando su carro durante semanas. Un niño que nadie tomaba en serio, que todos ignoraban, que se sentaba en silencio entre las llantas usadas, mientras los adultos discutían teorías complicadas sobre motores y computadoras. Un niño que veía lo que nadie más podía ver. Porque a veces las respuestas más simples vienen de los lugares más inesperados, y a veces quienes menos esperamos nos enseñan las lecciones más grandes de nuestras vidas. Esta es la historia de Emiliano, el niño que escuchaba motores como otros escuchan música, y de don Federico, el mecánico más terco de todo Puebla, que estaba a punto de descubrir que el orgullo ciega, pero el asombro puede abrir hasta el corazón más duro. ¿Ustedes creen que un niño diferente puede cambiar la mente de todo un taller lleno de hombres? Quédense conmigo, porque esta historia va a tocar su corazón de maneras que nunca imaginaron. En las orillas de Puebla, donde la ciudad se va perdiendo entre fábricas abandonadas y casas de tabique rojo, está el taller mecánico El Güero Fede. No es el más moderno ni el más limpio, pero tiene algo que otros talleres no tienen: la reputación de arreglar cualquier cosa que tenga motor, sin importar qué tan vieja o complicada sea. El aire siempre huele a aceite quemado, gasolina y metal caliente. El piso está manchado con décadas de grasa que cuenta historias de motores rescatados y coches devueltos a la vida. Las paredes están cubiertas de calendarios viejos, herramientas colgadas como trofeos y fotos de carros clásicos que don Fede ha restaurado con sus propias manos a lo largo de 30 años. Los sonidos del taller son como una sinfonía mecánica. El siseo de las pistolas de aire, el golpeteo rítmico de los martillos, el rugido de los motores que vuelven a la vida, y siempre, siempre las voces de los hombres que trabajan ahí. Hablan fuerte, se ríen más fuerte, y no tienen filtro para decir lo que piensan. Es un mundo de machos, donde la fuerza se mide por la capacidad de levantar un motor y la inteligencia por la velocidad para diagnosticar una falla. En el centro de este universo masculino está don Federico Morales, el Güero Fede para todos. Un hombre de 55 años, manos enormes manchadas permanentemente de grasa y una barriga que habla de muchas cervezas compartidas con los cuates después del trabajo. Su rostro curtido por el sol y las preocupaciones muestra las líneas de quien se ha ganado la vida con esfuerzo puro. Don Fede llegó a Puebla hace 30 años desde un rancho de Tlaxcala con nada más que las ganas de trabajar y un conocimiento de motores heredado de su papá. Comenzó como ayudante en un taller grande, barriendo pisos y cargando refacciones. Pero tenía oído para los motores, manos mágicas para las reparaciones y, sobre todo, la determinación de no trabajar para nadie más que para él mismo. Ahorró peso por peso, sacrificio tras sacrificio, hasta que pudo rentar este local pequeño en una esquina olvidada. Los primeros años fueron brutales. Comía frijoles todos los días, dormía en el mismo taller para ahorrar renta
y trabajaba desde que salía el sol hasta que se iba la luz. Pero poco a poco, cliente por cliente, motor reparado por motor reparado, construyó la reputación que hoy tiene. El trabajo honesto siempre da frutos, dice don Fede a quien quiera escucharlo. Pero hay que ganárselo con las manos, con el sudor, con la experiencia. No con teorías de libros, ni con máquinas modernas que hacen todo por ti. Para don Fede, el mundo se divide en dos tipos de personas: los que saben trabajar de verdad y los que nada más hablan. Los niños, según él, pertenecen a una tercera categoría: estorbos que no entienden nada y que mejor se queden en sus casas jugando videojuegos en lugar de molestar a los adultos que tienen cosas importantes que hacer. Su equipo de trabajo refleja sus valores. Están Jorge, el flaco, un joven de 25 años que aprendió el oficio directamente de don Fede y que puede desarmar un motor con los ojos cerrados. Está Raúl, el chino, que se especializa en sistemas eléctricos y que tiene el don de hacer que cualquier carro viejo vuelva a encender. Y está Miguel, el gordo, el más joven del grupo, que se encarga de la soldadura y que sueña con abrir su propio taller algún día. Todos comparten la misma filosofía. El trabajo duro es sagrado, la experiencia no se compra en ninguna escuela y las cosas nuevas o diferentes generalmente traen problemas. Es un círculo cerrado de hombres que se entienden con miradas, que se comunican a golpes amistosos en el hombro y que no necesitan explicaciones largas para saber qué tiene que hacerse. En este mundo de motores y masculinidad llega Mariana Herrera, una mujer de 32 años que carga sobre los hombros el peso de ser madre soltera en una sociedad que todavía la juzga por eso. Trabaja como secretaria en una clínica dental, un empleo que le da lo suficiente para pagar la renta de su departamento pequeño y la comida, pero que nunca alcanza para los extras que otros niños dan por hecho. Mariana tiene los ojos cansados de quien duerme poco y se preocupa mucho. Sus manos, siempre ocupadas, cuentan la historia de una mujer que no para. Trabaja de día, estudia contabilidad en las noches y dedica cada minuto libre a cuidar de Emiliano, su hijo de 9 años. Emiliano es un niño delgado, de cabello negro, siempre despeinado y ojos grandes que parecen ver más allá de lo que otros pueden percibir. Desde pequeño fue diferente. No de la manera obvia que algunos esperan, sino de esa forma sutil que hace que otros niños lo miren raro y que los adultos no sepan muy bien qué hacer con él. Cuando tenía 3 años, Emiliano podía pasar horas viendo girar las llantas de un carro. A los 5, desarmaba todos los juguetes que tenía para entender cómo funcionaban por dentro. A los 7, ya sabía los nombres de todas las partes de un motor, aunque nunca había visto uno de verdad. Y ahora, a los 9, tiene una obsesión que su mamá no entiende completamente, pero que respeta: los sonidos que hacen las máquinas. Es como si escuchara música donde otros solo oyen ruido, le explicó una vez Mariana a la maestra de Emiliano. Se queda parado junto a la lavadora cuando está centrifugando o se sienta afuera del taller de la esquina solo para escuchar los motores. Dice que cada máquina tiene su propia canción. El diagnóstico llegó cuando Emiliano tenía 6 años, trastorno del espectro autista. Para Mariana, las palabras del doctor fueron como recibir un mapa de un territorio desconocido. No cambió el amor que sentía por su hijo, pero sí le dio un nombre a las diferencias que ya había notado. También le dio una nueva batalla que pelear, encontrar espacios donde Emiliano pudiera ser aceptado tal como era. La búsqueda había sido dolorosa, escuelas que lo rechazaban por no encajar en el perfil. Actividades deportivas, donde los otros padres pedían que lo cambiaran de equipo. Fiestas infantiles, donde terminaba sentado solo mientras los demás niños jugaban en grupo. Cada rechazo era una puñalada en el corazón de Mariana.
pero también la hacía más determinada a encontrar un lugar donde su hijo pudiera brillar. La idea de llevarlo al taller de don Fede nació de la desesperación. Emiliano había comenzado a escaparse de la casa para sentarse afuera del taller, fascinado por los sonidos que salían de adentro. En lugar de regañarlo, Mariana decidió hablar directamente con el dueño. Tal vez, solo tal vez, encontraría en ese lugar lleno de motores el espacio que su hijo tanto necesitaba. Lo que no sabía era que estaba a punto de cambiar no solo la vida de Emiliano, sino también la de don Fede y todo su mundo de certezas inquebrantables. Si esta historia ya los tiene con el corazón acelerado, no olviden suscribirse al canal y darle like al video, porque lo que viene va a ser increíble. Era un lunes por la tarde, de esos que huelen a lluvia que se acerca, cuando Mariana reunió todo su valor y caminó hacia el taller de don Fede. Llevaba a Emiliano de la mano y podía sentir cómo temblaba de emoción al escuchar los sonidos familiares que salían del local. Los motores rugían, las herramientas sonaban contra el metal, y las voces de los hombres se mezclaban en una sinfonía mecánica que para Emiliano era como música celestial. «Buenos días», dijo Mariana desde la entrada, alzando la voz para hacerse escuchar sobre el ruido. «¿Está don Federico?» El flaco Jorge levantó la vista desde el motor que estaba revisando, con las manos negras de grasa y una expresión de curiosidad. No era común que llegaran mujeres al taller, mucho menos con niños. «¡Güero!», gritó hacia el fondo del local. «¡Te buscan!». Don Fede emergió de debajo de una camioneta pick-up, limpiándose las manos en un trapo que ya había visto mejores días. Sus ojos recorrieron a la mujer joven que esperaba en la entrada y después se detuvieron en el niño que se había quedado inmóvil, con la mirada fija en un motor que estaba desarmado sobre una mesa de trabajo. «Dígame, señora, ¿en qué la puedo ayudar?». Mariana respiró profundo. Había ensayado este momento 100 veces en su cabeza, pero ahora que estaba aquí, las palabras se le enredaban en la garganta. «Mire, don Federico, mi hijo Emiliano tiene una condición especial. Es muy inteligente, pero es diferente a otros niños. Le fascinan los motores, los sonidos que hacen, cómo funcionan. Pasa horas afuera de su taller solo escuchando». Don Fede miró al niño con más atención. Emiliano seguía inmóvil, pero sus ojos se movían rápidamente, estudiando cada parte del motor desarmado como si estuviera leyendo un libro fascinante. «¿Y qué quiere que haga yo al respecto?», preguntó don Fede con esa franqueza directa que caracterizaba todas sus conversaciones. Solo quisiera pedirle si podría dejarlo quedarse aquí unas horas por las tardes. No va a molestar, se lo prometo. Solo quiere observar, aprender. Yo trabajo hasta las 6 y no tengo con quién dejarlo». El silencio que siguió fue incómodo. Los otros mecánicos habían parado de trabajar y escuchaban la conversación con curiosidad mal disimulada. Don Fede se rascó la barba de 3 días mientras procesaba la petición. «Señora, esto es un taller, no una guardería. Aquí trabajamos con herramientas peligrosas, máquinas pesadas, productos químicos. Un niño puede lastimarse». «Emiliano es muy cuidadoso», insistió Mariana, sintiendo que la oportunidad se le escapaba entre los dedos. «Es diferente, pero no es tonto. Entiende más de lo que parece». «¿Diferente cómo?». Mariana vaciló. La palabra autista tenía una manera de cerrar puertas antes de que siquiera pudieran abrirse. «Tiene una forma especial de ver el mundo. Los doctores dicen que está en el espectro autista, pero eso no significa que no pueda aprender. Al contrario, cuando algo le interesa de verdad, como los motores, es increíble lo que puede entender». Don Fede miró nuevamente a Emiliano. El niño había comenzado a caminar lentamente alrededor de la mesa donde estaba el motor desarmado, manteniendo siempre la misma distancia, como si estuviera siguiendo un ritual invisible. Sus ojos seguían cada línea, cada pieza,
cada cable con una intensidad que era casi perturbadora. ¿Y usted piensa que porque su hijo es especial, yo tengo la obligación de cuidarlo? Las palabras salieron más duras de lo que don Fede había planeado. Vio cómo los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar, y sintió una puntada de culpa que rápidamente empujó hacia abajo. No es obligación, murmuró Mariana. Es solo una oportunidad. Para él y tal vez para ustedes también. ¿Oportunidad para qué? Para descubrir qué puede hacer un niño que ve las cosas de manera diferente. El flaco Jorge se acercó y puso una mano en el hombro de don Fede. Güero, el chamaco no se ve problemático. ¿Y si la señora dice que no va a molestar? Pero don Fede ya había tomado su decisión. 30 años construyendo este taller. 30 años de rutinas perfectas, de procesos que funcionaban, de un equipo que se entendía sin palabras. No iba a arriesgar todo eso por un experimento social. Mire, señora, dijo con una firmeza que no admitía discusión. Aquí trabajamos. No tenemos tiempo para cuidar niños, especiales o normales. Busque otro lugar. El silencio que siguió fue devastador. Mariana asintió lentamente, tragándose la humillación como pudo. Tomó la mano de Emiliano para irse, pero el niño se resistió. Por primera vez, desde que habían llegado, volteó a ver directamente a don Fede. Sus ojos, grandes y profundos, lo miraron con una intensidad que lo incomodó. No había enojo en esa mirada, ni tristeza. Era algo más difícil de interpretar. Era como si el niño lo estuviera estudiando, tratando de entender algo que los adultos no podían ver. «Emiliano, vámonos», susurró Mariana. Pero antes de irse, algo extraordinario pasó. Emiliano señaló con el dedo hacia el motor desarmado y después hacia don Fede. Hizo un ruido suave con la boca, como el sonido de un motor funcionando perfectamente, y después negó con la cabeza. «¿Qué quiso decir con eso?», preguntó el chino Raúl, que había observado toda la escena. Don Fede se encogió de hombros, pero por dentro sentía una inquietud extraña. ¿Quién sabe qué piensen estos niños? «Vámonos, hay trabajo que hacer». Pero mientras veía alejarse a Mariana y Emiliano por la calle polvorienta, no podía quitarse de la cabeza esa mirada del niño, ni el sonido que había hecho, ni la forma en que había señalado el motor como si hubiera visto algo que nadie más podía ver. Algo que lo incomodaba profundamente era la sensación de que tal vez, solo tal vez, había cometido un error. 3 días después, don Fede comenzó a notar algo extraño. Durante los descansos, cuando salía a fumar su cigarro en la banqueta, veía a Emiliano sentado en la esquina de enfrente. No hacía nada malo, no molestaba a nadie. Solo se quedaba ahí, inmóvil, con una libreta en las manos, escuchando los sonidos que salían del taller. «Ese chamaco está ahí otra vez», le comentó el gordo Miguel durante el almuerzo. «Que se quede», gruñó don Fede. «La banqueta es de todos». Pero por las tardes, cuando el trabajo se hacía más silencioso, podía jurar que escuchaba algo más. Una voz suave que hacía ruidos de motores, como si el niño estuviera imitando cada sonido que salía del taller. Era inquietante y fascinante al mismo tiempo. Una semana después, mientras don Fede diagnosticaba un problema de transmisión en un Tsuru, escuchó que alguien gritaba desde afuera. «¡Don Fede! ¡Don Fede, venga rápido!». Era Mariana, pero su voz sonaba desesperada. Don Fede salió corriendo y la encontró parada junto a Emiliano, que estaba sentado en el suelo de la banqueta, balanceándose hacia adelante y hacia atrás con los ojos cerrados. «¿Qué le pasó?». «No sé», sollozó Mariana. «Estaba esperándome aquí como siempre, y cuando llegué estaba así. A veces le pasa cuando algo lo altera mucho. Los sonidos, las luces, demasiada gente». Don Fede miró al niño con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Emiliano seguía balanceándose, pero ahora murmuraba algo en voz muy baja. «¿Qué está diciendo?». Mariana se acercó más para escuchar. Está imitando el sonido de su compresor de aire.
Dice que suena diferente hoy, que algo no está bien. ¿Cómo que algo no está bien? No sé, don Federico. Él oye cosas que nosotros no podemos oír. Don Fede se quedó callado por un momento. Su compresor había estado funcionando raro todo el día, pero él lo había atribuido a que ya tenía muchos años de uso. ¿Cómo podía un niño que nunca había estado dentro del taller saber que algo andaba mal? «Déjeme hablar con él», dijo de repente. Se acercó a Emiliano y se sentó en el suelo junto a él, ignorando cómo sus rodillas protestaron por la posición incómoda. «Oye, chamaco, ¿qué oyes en mi compresor?» Emiliano abrió los ojos por primera vez y lo miró directamente. Después hizo un sonido con la boca, como si fuera un motor funcionando normalmente, y después lo cambió a algo más irregular, más forzado. «¿Así suena ahora?» Emiliano asintió. Don Fede se quedó pensativo. En 30 años de experiencia, había desarrollado un oído fino para los sonidos de las máquinas, pero si era honesto consigo mismo, ese día había estado tan ocupado que no había prestado mucha atención al compresor. «¿Y tú sabes qué puede estar mal?» Emiliano se levantó del suelo y caminó hacia la entrada del taller. Señaló hacia donde estaba el compresor y después tocó su oído, indicando que quería escuchar más de cerca. Don Fede miró a Mariana, que tenía los ojos llenos de esperanza. «5 minutos», murmuró, «solo 5 minutos». ¿Qué creen ustedes que pasó cuando Emiliano escuchó el compresor de cerca? ¿Puede un niño realmente oír lo que los adultos con años de experiencia no pueden detectar? Déjenme sus comentarios abajo, porque quiero saber qué piensan antes de contarles la parte más increíble de esta historia. Emiliano entró al taller de don Fede por primera vez en su vida y fue como si hubiera entrado a un templo sagrado. Sus ojos se abrieron enormes mientras recorría cada rincón con la mirada. Las herramientas colgadas en orden perfecto, los motores desarmados que parecían corazones abiertos esperando cirugía, las manchas de aceite en el suelo que contaban historias de décadas de trabajo honesto. Pero lo que realmente lo hipnotizó fueron los sonidos. Para don Fede y sus empleados era simplemente el ruido normal del trabajo. El compresor funcionando en el fondo, el siseo del aire saliendo por las mangueras, el golpeteo metálico de las herramientas. Para Emiliano era como escuchar una orquesta completa donde cada instrumento tenía su papel específico. Caminó directo hacia el compresor, un monstruo azul y oxidado que llevaba 20 años sirviendo fielmente en el taller. Se paró a 1 metro de distancia, cerró los ojos y simplemente escuchó. «¿Qué hace?», murmuró el flaco Jorge. «Está concentrándose», explicó Mariana en voz baja. «Cuando algo le interesa mucho, necesita silencio para procesar lo que oye». Don Fede observaba al niño con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Había visto muchas cosas raras en su vida, pero nunca a un niño que parecía estar hablando mentalmente con una máquina. Después de 2 minutos eternos, Emiliano abrió los ojos y caminó alrededor del compresor, manteniendo siempre la misma distancia, como si fuera un detective estudiando la escena de un crimen. Se detuvo en la parte trasera de la máquina y señaló hacia una esquina específica. «Ahí», dijo con una voz clara y segura. Fueron las primeras palabras que había pronunciado desde que llegó al taller. «¿Ahí qué?», preguntó don Fede. Emiliano hizo un gesto con las manos, como si fuera aire escapándose, y después señaló nuevamente hacia el mismo lugar. Don Fede se acercó y se agachó para ver qué había en esa esquina. Al principio no vio nada anormal, pero cuando puso la oreja cerca, pudo escuchar un silbido muy sutil que no había notado antes. Era tan bajito que fácilmente se perdía entre todos los otros ruidos del taller. «Jorge, tráeme la linterna», ordenó. Con la luz directa, don Fede pudo ver lo que Emiliano había detectado solo con el oído. Una pequeña fuga de aire en una conexión que se había aflojado con las vibraciones. No era grave todavía, pero si la dejaban así,
En una semana, el compresor estaría trabajando al doble para mantener la presión, y en un mes se habría quemado completamente. «No puede ser», murmuró don Fede, más para sí mismo que para los demás. Ajustó la conexión con una llave inglesa y inmediatamente el silbido desapareció. El compresor siguió funcionando, pero ahora con un sonido más uniforme, más saludable. Emiliano sonrió por primera vez desde que había llegado. No era una sonrisa grande ni dramática, sino apenas una pequeña curva en las comisuras de su boca, pero sus ojos brillaron con una satisfacción profunda. «¿Cómo supiste que ahí estaba el problema?», le preguntó don Fede, genuinamente intrigado. «Sonaba triste», respondió Emiliano simplemente, como cuando alguien no puede respirar bien. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era incómodo ni tenso. Era el silencio de hombres que acababan de presenciar algo que no podían explicar con su experiencia habitual. «Hijo de la chingada», murmuró el gordo Miguel con admiración. «El chamaco tiene superpoderes». Don Fede se quedó viendo a Emiliano, que había vuelto a cerrar los ojos y estaba escuchando atentamente el nuevo sonido del compresor, como si fuera música que lo tranquilizaba. «¿Y qué más oyes aquí adentro?», preguntó don Fede, sin saber muy bien por qué lo hacía. Emiliano abrió los ojos y comenzó a caminar por el taller con esa misma precisión ritualista que había mostrado antes. Se detuvo junto al carro del chino Raúl, un Chevy que había estado dando problemas eléctricos toda la semana. «Ese hace ruido malo también», dijo señalando hacia el motor. «¿Qué tipo de ruido malo?», preguntó Raúl, que había gastado 3 días tratando de encontrar el cortocircuito que estaba drenando la batería. Emiliano hizo un sonido extraño con la boca, como electricidad chisporroteando de manera irregular. «¿Dónde oyes eso?». Emiliano se acercó al carro y señaló hacia la parte izquierda del motor, cerca del alternador. Raúl siguió la indicación del niño y comenzó a revisar los cables en esa área. Al principio no encontró nada, pero cuando movió un mazo de cables que estaba cerca del múltiple de escape, descubrió que el aislante de uno de ellos se había derretido parcialmente por el calor, causando un contacto intermitente que era imposible de detectar a simple vista. «No mames», exclamó Raúl con una mezcla de incredulidad y respeto. 3 días buscando este pinche problema y el chamaco lo encuentra en 2 minutos. Para cuando Mariana regresó por Emiliano 1 hora después, el ambiente en el taller había cambiado completamente. El niño estaba sentado en un banco bajo, viendo cómo Jorge ajustaba las válvulas de un motor, y los 3 mecánicos lo trataban con una mezcla de respeto y curiosidad que no habían mostrado hacia nadie en años. «¿Cómo se portó?», preguntó Mariana con esa ansiedad que todas las madres conocen cuando dejan a sus hijos en lugares nuevos. «Se portó diferente», respondió don Fede eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Pero diferente, bueno. ¿Eso significa que puede volver mañana?». Don Fede miró a Emiliano, que había levantado la vista al escuchar la pregunta. En esos ojos grandes había una esperanza silenciosa que le recordó a sí mismo cuando era niño, y rogaba a su papá que lo dejara ayudar en el taller familiar. «Puede volver», dijo finalmente, «pero con condiciones, las que usted diga. Nada de tocar herramientas sin permiso, nada de acercarse a las máquinas cuando estén funcionando, y si molesta o interfiere con el trabajo, se va inmediatamente». «Entendido». Don Fede se dirigió directamente a Emiliano. «¿Tú entiendes las reglas, chamaco?». Emiliano asintió solemnemente. «Muy bien. Mañana, si quieres, puedes venir después de la escuela, pero vienes a aprender, no a jugar». Por primera vez desde que llegó al taller, Emiliano habló dirigiéndose directamente a don Fede. «Gracias, señor. Sus máquinas tienen canciones muy bonitas». Y salió del taller tomado de la mano de su mamá, dejando atrás a 4 hombres rudos que no sabían muy bien qué había pasado, pero que tenían la sensación de que sus vidas acababan de cambiar para siempre. Esa noche,
Don Fede se quedó despierto más tiempo del usual, pensando en el niño que oía cosas que nadie más podía escuchar. Por primera vez en años, sintió que tal vez, solo tal vez, tenía algo nuevo que aprender. Si sienten que esta historia los está tocando el corazón, denle like al video y suscríbanse al canal, porque lo que viene va a ser aún más increíble. Una semana después, Emiliano ya era parte de la rutina diaria del taller de Don Fede, aunque nadie lo hubiera admitido oficialmente. Llegaba todos los días a las 4 de la tarde, se dirigía directamente a su lugar designado, un banco pequeño junto a la caja de herramientas, y se quedaba ahí en silencio, observando y escuchando como si fuera un estudiante en la universidad más fascinante del mundo. Los mecánicos habían comenzado a acostumbrarse a su presencia extraña pero útil. Ya no les parecía raro verlo caminar en círculos alrededor de los carros, pegando la oreja a los motores o quedándose inmóvil durante minutos enteros con los ojos cerrados, como si estuviera en meditación profunda. «Es como tener un detector de problemas humano», le comentó el flaco Jorge a su esposa esa semana. «El chamaco oye cosas que nosotros, con toda nuestra experiencia, no podemos detectar. Es como si tuviera superpoderes». Pero la verdadera prueba de fuego llegó un martes por la tarde, cuando la doctora Sofía González apareció en el taller con su Honda Civic plateado del 2018. Era una mujer elegante, de unos 35 años, con la autoridad natural de quien está acostumbrada a tomar decisiones de vida o muerte todos los días. Llegó con la frustración pintada en el rostro y las llaves del carro temblando en su mano. «¿Es usted don Federico?», preguntó con esa mezcla de desesperación y autoridad que caracteriza a los médicos cuando se enfrentan a problemas que no pueden resolver con bisturíes o medicamentos. «Sí, doctora. ¿En qué la puedo ayudar? Vengo porque 3 talleres diferentes me han dicho que mi carro no tiene nada malo, pero se me apaga sin explicación por lo menos 2 veces por semana. Hoy se quedó muerto en medio de una emergencia médica. Una niña de 5 años estuvo esperando en quirófano porque yo no pude llegar a tiempo». La voz se le quebró un poco al final de la frase, y don Fede sintió el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros. No era solo un carro, era la herramienta de trabajo de alguien que salvaba vidas. «A ver, cuénteme exactamente qué pasa». «El carro arranca normal por las mañanas, funciona perfecto durante horas, pero de repente, sin ninguna señal de advertencia, se apaga, completamente muerto, como si alguien hubiera desconectado la batería, y después, 5 o 10 minutos más tarde, arranca como si nada hubiera pasado». Don Fede asintió mientras escuchaba. Era el tipo de problema intermitente que todos los mecánicos odian. Imposible de reproducir cuando el carro está en el taller, pero devastadoramente real cuando pasa en la carretera. ¿Y qué le dijeron en los otros talleres? El primero cambió el alternador, $500. El segundo cambió la bomba de gasolina, $800. El tercero revisó toda la computadora y me dijo que era un problema fantasma, que los carros modernos a veces hacen esas cosas. ¿Y siguió pasando? Ayer mismo. Por eso estoy aquí. Usted es mi última esperanza antes de tener que comprar un carro nuevo, y francamente no tengo dinero para eso». Don Fede miró el Honda con esa expresión que todos los mecánicos desarrollan cuando se enfrentan a un misterio mecánico. Era un carro relativamente nuevo, bien mantenido, sin señales obvias de problemas. Exactamente el tipo de caso que podía volverlo loco durante semanas. «Está bien, doctora. Déjeme el carro y vamos a revisarlo completo. Pero le voy a ser honesto. Si 3 talleres no pudieron encontrar el problema, tal vez tome tiempo». «Tiempo es lo que no tengo», suspiró la doctora Sofía. «Pero entiendo que no es su culpa. Solo, por favor, encuentre qué está mal. No puedo fallarle a mis pacientes otra vez». Se fue en un taxi, dejando atrás un carro que parecía perfectamente normal y un misterio
que estaba a punto de consumir al taller completo durante las siguientes 2 semanas. Don Fede comenzó con su rutina habitual: revisión completa del sistema eléctrico, pruebas de voltaje, diagnóstico computarizado. Todo salía perfecto. El chino Raúl se unió al esfuerzo, revisando cada cable, cada fusible, cada conexión. Nada. El flaco Jorge probó el sistema de combustible, la bomba, los inyectores, el filtro. Todo funcionaba como un reloj suizo. Durante los primeros 3 días, el carro se comportó perfectamente. Arrancaba al primer intento, funcionaba suave como mantequilla. No daba ni la más mínima señal de problemas. Don Fede comenzó a preguntarse si la doctora estaba exagerando o si el problema se había resuelto solo. Pero el 4.º día, mientras Jorge le estaba haciendo una prueba de manejo, el carro se murió exactamente como la doctora había descrito, sin advertencia, sin ruidos extraños, sin luces de alarma. Un segundo estaba funcionando perfecto, y al siguiente estaba completamente muerto. «¡Pinche madre!», gritó Jorge por el radio. Se quedó tieso en medio del periférico. Tuvieron que llevarlo en grúa de vuelta al taller. Para cuando llegó, ya había arrancado otra vez, como si nada hubiera pasado. «Ahora sí está cabrón esto», murmuró don Fede rascándose la cabeza con frustración. Los siguientes días fueron una pesadilla de diagnósticos fallidos. Cambiaron relay tras relay, revisaron la computadora principal 3 veces, soldaron conexiones que parecían sospechosas, reemplazaron sensores que estaban en el límite de especificación. El carro siguió muriendo de manera aleatoria, burlándose de todos sus esfuerzos. «Es como si el pinche carro estuviera embrujado», se quejó el gordo Miguel después de la 2ª semana sin resultados. La doctora Sofía llamaba todos los días para preguntar sobre el progreso. Don Fede podía escuchar la desesperación creciente en su voz. Había tenido que pedir carros prestados a colegas, tomar taxis para las emergencias y reorganizar toda su agenda alrededor de un problema que nadie podía resolver. «Don Federico», le dijo en la llamada del viernes, «entiendo que es un problema difícil, pero necesito mi carro. ¿Hay alguna posibilidad de que esté listo para el lunes?» Don Fede miró el Honda, que en ese momento funcionaba perfectamente en el patio del taller, como burlándose de él. «Doctora, le voy a ser honesto. En 30 años de experiencia nunca me había encontrado con algo así. Es como si el carro tuviera personalidad propia y decidiera cuándo quiere morirse. ¿Y qué me recomienda?» «Deme el fin de semana. Si no encuentro nada para el lunes, le devuelvo su carro y no le cobro nada. No es justo que pague por algo que no pude arreglar». Esa tarde, después de que los empleados se fueron a sus casas, don Fede se quedó solo en el taller con el Honda y su frustración. Había revisado cada componente electrónico, cada sistema mecánico, cada programa de la computadora. El problema seguía ahí, invisible, imposible de encontrar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Emiliano había estado inusualmente callado durante toda la semana. Normalmente, el niño hacía sus rondas habituales, escuchando los motores, ocasionalmente señalando pequeños problemas que los mecánicos habían pasado por alto, pero con el Honda se había mantenido a distancia, observando desde su banco con una expresión pensativa que don Fede no había visto antes. «Oye, chamaco», le dijo, mientras cerraba el capó del carro por enésima vez, «¿tú qué opinas de este carro?» Emiliano se levantó de su banco y caminó lentamente hacia el Honda, pero en lugar de acercarse al motor como siempre hacía, se dirigió hacia la parte trasera del vehículo. Se quedó parado ahí por varios minutos, con la cabeza ladeada como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. «¿Qué oyes?», preguntó don Fede, sintiendo una mezcla de curiosidad y desesperación. Emiliano cerró los ojos y permaneció inmóvil durante tanto tiempo que don Fede comenzó a preguntarse si se había quedado dormido de pie.
Pero después, lentamente, comenzó a caminar alrededor del carro, manteniéndose siempre a la misma distancia, como un satélite orbitando un planeta. Cuando completó el círculo, se detuvo junto a la puerta del conductor y puso la mano sobre el techo del carro, como si estuviera sintiendo latidos del corazón a través del metal. «Está confundido», dijo finalmente con esa voz suave que usaba cuando hablaba de las máquinas. «¿Confundido cómo? A veces piensa que es de día cuando es de noche. A veces piensa que está frío cuando está caliente. Su cerebro no puede decidir qué es real». Don Fede se quedó callado, procesando las palabras del niño. En 30 años había aprendido a respetar las intuiciones que no podía explicar racionalmente. Y algo en la manera que Emiliano describía el problema resonaba con lo que habían observado. Un carro que funcionaba perfectamente la mayoría del tiempo, pero que ocasionalmente parecía olvidar cómo ser un carro. ¿Y dónde crees que está su cerebro confundido? Emiliano se dirigió hacia el lado derecho del carro y se agachó cerca de la rueda delantera. Señaló hacia un área específica debajo del tablero, cerca de donde estaba la caja de fusibles principal. Ahí, algo le dice mentiras. Don Fede se arrodilló junto a Emiliano y siguió la dirección de su dedo. Era un área que ya había revisado docenas de veces, pero algo en la certeza del niño lo hizo mirarlo con ojos nuevos. Y entonces lo vio. Era tan sutil que había sido invisible durante 2 semanas de búsqueda intensiva. Un cable delgado, casi del mismo color que el aislante del mazo principal, que no estaba conectado a donde debería estar. No estaba roto ni desconectado completamente. Estaba conectado al lugar equivocado, enviando señales contradictorias a la computadora principal cuando se daban ciertas condiciones de temperatura y humedad. «Hijo de la chingada», murmuró don Fede con una mezcla de admiración y incredulidad. «¿Cómo supiste que estaba ahí?» «Sonaba como cuando alguien habla dormido», explicó Emiliano. «Las palabras están ahí, pero no tienen sentido». Don Fede desconectó el cable mal ubicado y lo conectó donde debía estar según el diagrama eléctrico. Inmediatamente pudo sentir que algo había cambiado en el comportamiento del carro. Era sutil, pero el motor sonaba más uniforme, más seguro de sí mismo. Lo probó durante 2 horas, reprodujo todas las condiciones que habían causado las fallas anteriores, y el carro respondió perfectamente cada vez. El lunes por la mañana, cuando la doctora Sofía llegó al taller, don Fede tenía una sonrisa en el rostro que no había mostrado en semanas. «¿Buenas noticias?», preguntó con esperanza cautelosa. «Las mejores. Encontramos el problema. Era un cable que estaba conectado al lugar equivocado desde la fábrica. Un defecto de manufactura tan sutil que pasa desapercibido en la mayoría de carros, pero que en condiciones específicas causa exactamente los síntomas que usted describía». «¿Y ya está arreglado?» «Completamente. El carro va a funcionar como nuevo». La doctora Sofía se veía como si le hubieran quitado una montaña de los hombros. «¿Cuánto le debo?» $50 por la mano de obra. El diagnóstico no se lo cobro porque me tomó más tiempo del que debería». $50. Don Federico, yo he gastado más de $1,300 en este problema. Déjeme pagarle lo que realmente vale. $50 está bien, doctora. El que encontró el problema no fui yo. ¿Cómo que no fue usted? Don Fede volteó hacia donde Emiliano estaba sentado en su banco habitual, observando la conversación con esos ojos grandes que veían más de lo que debían. Fue el chamaco. Él fue quien escuchó lo que nosotros no pudimos oír. La doctora Sofía siguió la mirada de don Fede y vio a Emiliano por primera vez. Se acercó y se agachó para estar a su altura. ¿Tú eres quien arregló mi carro? Emiliano asintió tímidamente. ¿Cómo te llamas? Emiliano. Mucho gusto, Emiliano. Soy la doctora Sofía. Gracias a ti, voy a poder llegar a tiempo para salvar vidas. Le extendió la mano para saludar, y Emiliano, después de una pausa, la aceptó. Su carro ya no está confundido.
dijo con esa seriedad que ponía en todo lo relacionado con las máquinas. No, ya no está confundido, gracias a ti. Cuando la doctora Sofía se fue manejando su Honda reparado, don Fede se quedó viendo a Emiliano con una nueva comprensión. Ya no era el niño molesto que había llegado semanas atrás. Era su socio secreto, el que oía lo que nadie más podía escuchar. «Oye, chamaco», le dijo sentándose en el banco junto a él, «¿te gustaría aprender a usar algunas herramientas?» Los ojos de Emiliano se iluminaron como si le hubieran ofrecido la llave del tesoro más grande del mundo. «¿De verdad? ¿De verdad? Pero primero tienes que prometerme que siempre vas a tener cuidado». «Lo prometo». Y así comenzó una amistad que iba a cambiar no solo sus vidas, sino la manera en que todo el barrio veía las diferencias, el talento y el poder de darle una oportunidad a quien ve el mundo con otros ojos. ¿Creen ustedes que las personas diferentes pueden enseñarnos cosas que jamás hubiéramos imaginado? ¿Han conocido a alguien que ve el mundo de manera distinta y los ha sorprendido? Cuéntenme en los comentarios sus experiencias, porque esta historia apenas está comenzando. Los meses que siguieron fueron los más extraños y maravillosos en la historia del taller de don Fede. Emiliano se había convertido oficialmente en el consultor especial del equipo, aunque nadie usaba ese título pomposo. Para todos, simplemente era el chamaco que oye cosas que nosotros no podemos oír. La transformación había sido gradual, pero profunda. Don Fede, que durante 30 años había confiado únicamente en su experiencia y la de sus empleados, ahora consultaba regularmente con un niño de 9 años antes de tomar decisiones importantes sobre diagnósticos complicados. Y lo más sorprendente de todo era que funcionaba mejor que cualquier equipo de diagnóstico computarizado que hubiera usado. «Es como tener un estetoscopio humano», le explicó don Fede a su compadre Raúl durante una cerveza después del trabajo. «El chamaco se acerca a un motor y puede decirte exactamente qué está mal, dónde está mal y qué tan urgente es arreglarlo. Es algo que nunca había visto». La reputación del taller había comenzado a cambiar también. Los clientes que llegaban con problemas complicados, esos carros que habían estado en 5 talleres diferentes sin solución, ahora específicamente pedían que el niño genio revisara sus vehículos. Don Fede había tenido que establecer un protocolo especial. Primero, hacían el diagnóstico tradicional y si no encontraban nada, llamaban a Emiliano. Pero lo más hermoso no eran solo los problemas mecánicos que resolvía. Era ver cómo Emiliano florecía en un ambiente donde finalmente era valorado por lo que podía hacer, en lugar de ser juzgado por lo que no podía hacer como otros niños. Había comenzado a hablar más, aunque siempre con esa precisión económica que caracterizaba todo lo que hacía. Sus observaciones sobre los carros habían evolucionado de simples diagnósticos a explicaciones detalladas que fascinaban incluso a los mecánicos más experimentados. «Mira, don Fede», le dijo una tarde mientras observaban un Volkswagen que había llegado con problemas de transmisión. «Ese carro está cansado porque su corazón está trabajando muy duro. Necesita que le cambien la sangre vieja por sangre nueva». «¿Te refieres al aceite de transmisión?» «Sí, pero no cualquier aceite. Necesita aceite que sea como medicina, porque está enfermo por dentro». Don Fede revisó el aceite de transmisión y descubrió que no solo estaba sucio, sino que tenía partículas metálicas que indicaban desgaste interno prematuro. Un cambio de aceite con aditivos especiales resolvió el problema completamente, ahorrándole al cliente la necesidad de reconstruir toda la transmisión. Los otros mecánicos también habían desarrollado una relación especial con Emiliano. El flaco Jorge le había enseñado los nombres técnicos de todas las herramientas, y Emiliano los había memorizado con una precisión fotográfica. El chino Raúl le explicaba conceptos básicos de electricidad automotriz, y el niño absorbía la información como esponja seca en el desierto,
pero fue el gordo Miguel quien desarrolló la conexión más inesperada con él. Miguel, que era el más tímido del grupo y que a menudo se sentía inseguro sobre sus habilidades técnicas, descubrió que Emiliano tenía una manera única de hacer que todos se sintieran inteligentes y valiosos. El chamaco tiene una forma de preguntar las cosas, le contó Miguel a su novia una noche. No te hace sentir tonto si no sabes algo, al contrario, te hace sentir como si fueras el maestro más importante del mundo cuando le explicas cómo funciona algo. Un miércoles por la tarde, mientras Emiliano estaba ayudando a Jorge a diagnosticar un problema de sobrecalentamiento en una pickup Ford, llegó al taller una visitante inesperada. La maestra Lupita, la directora de la escuela primaria donde Emiliano estudiaba. Era una mujer de unos 40 años, con la autoridad natural de quien ha dedicado su vida a la educación, pero también con la calidez de quien genuinamente se preocupa por sus estudiantes. Llegó con una expresión preocupada y una carpeta llena de papeles bajo el brazo. «Buenas tardes», saludó desde la entrada del taller. «¿Se encuentra don Federico?» Don Fede salió de debajo del capó de un Chevy, limpiándose las manos en su overol perpetuamente manchado de grasa. «Buenas tardes, maestra. ¿En qué la puedo ayudar?» «Vengo por Emiliano Herrera. Entiendo que pasa las tardes aquí». Inmediatamente, don Fede sintió una tensión defensiva en el pecho. Durante los meses que Emiliano había estado yendo al taller, había desarrollado un instinto protector hacia el niño que no sabía que tenía. «Sí, aquí está. ¿Pasa algo malo?» La maestra Lupita miró alrededor del taller hasta que vio a Emiliano, que había dejado de trabajar y observaba la conversación con esa intensidad característica suya. No exactamente malo, pero sí preocupante. Las calificaciones de Emiliano han bajado significativamente en las últimas semanas. Sus maestros reportan que está distraído, que no pone atención en clase, que parece estar pensando en otras cosas todo el tiempo. Don Fede intercambió miradas con Emiliano, que había bajado la cabeza como si fuera culpable de algún crimen. «¿Y usted cree que es por venir aquí?» «Honestamente, don Federico, no sé qué pensar. Emiliano siempre había sido un estudiante modelo. Quizás no el más sociable, pero definitivamente dedicado a sus estudios. Ahora parece que su mente está en otro lugar. Ha hablado con su mamá. Por eso vine a buscarlo. Mariana viene en camino. Necesitamos tener una conversación seria sobre lo que es mejor para Emiliano». El aire en el taller se volvió pesado. Los otros mecánicos habían parado de trabajar y escuchaban la conversación con evidente tensión. Emiliano permaneció inmóvil en su lugar, pero don Fede podía ver que sus manos temblaban ligeramente. 15 minutos después llegó Mariana, con esa expresión de madre preocupada que don Fede había aprendido a reconocer. La maestra Lupita le explicó la situación. Las calificaciones bajando, la falta de atención en clase, la sensación de que Emiliano estaba más interesado en motores que en matemáticas y ciencias. «Entiendo la preocupación de la maestra», dijo Mariana después de escuchar todo el reporte. «Pero también veo a mi hijo más feliz de lo que ha estado en años. Por primera vez en su vida, tiene un lugar donde se siente valorado». «Nadie está cuestionando que sea feliz aquí», respondió la maestra Lupita con paciencia. «Pero su educación formal no puede sufrir. Necesita concentrarse en la escuela si queremos que tenga un futuro prometedor». «¿Y qué tipo de futuro es ese?», preguntó don Fede de repente. Todos voltearon a verlo, sorprendidos por la intervención. «¿Perdón? Pregunto qué tipo de futuro considera usted prometedor para Emiliano. ¿Uno donde se siente miserable, pero tiene buenas calificaciones? ¿O uno donde desarrolla un talento único que puede cambiar vidas? Don Federico, con todo respeto, trabajar en un taller mecánico no es exactamente lo que yo llamaría aprovechar su potencial intelectual». La respuesta de la maestra encendió algo en don Fede que había estado dormido durante meses.
No era enojo exactamente, sino una comprensión súbita de todas las veces que él mismo había sido menospreciado por personas que creían que el trabajo con las manos era inferior al trabajo con los libros. Maestra, ¿puedo enseñarle algo? Sin esperar respuesta, don Fede se dirigió hacia su escritorio y sacó una carpeta que había estado guardando desde hacía semanas. Dentro había recibos, facturas y cartas de agradecimiento de clientes cuyas vidas habían sido tocadas por el talento de Emiliano. Esta es la doctora Sofía González, cirujana pediátrica. Su carro había estado fallando durante meses y 3 talleres con equipos de diagnóstico de último modelo no pudieron encontrar el problema. Emiliano lo resolvió en 10 minutos. ¿Sabe cuántas cirugías puede hacer ahora sin preocuparse de que su carro la deje tirada? Le mostró otra carta. Este es el ingeniero Ramírez. Su camión de trabajo había estado consumiendo el doble de gasolina y nadie sabía por qué. Emiliano detectó una fuga microscópica en el sistema de inyección que estaba pasando desapercibida para todos los sensores electrónicos. Le ahorró $500 al mes en combustible. Y otra más. Esta señora, doña Carmen, es diabética. Su carro se descompuso camino al hospital durante una crisis de azúcar. Los paramédicos dijeron que llegó justo a tiempo. El problema que Emiliano encontró en su alternador había sido diagnosticado incorrectamente en 2 talleres diferentes. La maestra Lupita miraba las cartas con una expresión cada vez más pensativa. Maestra, continuó don Fede, en estos meses, este niño ha resuelto problemas que nosotros, con décadas de experiencia, no podíamos resolver. Ha salvado a familias miles de dólares en reparaciones innecesarias. Ha mantenido carros funcionando para gente que depende de ellos para llegar al trabajo, llevar a sus hijos al doctor, vivir sus vidas normales. Hizo una pausa para que las palabras calaran. ¿Y usted me dice que eso no es aprovechar su potencial intelectual? Mariana miraba a don Fede con una mezcla de gratitud y asombro. Nunca había visto a alguien defender a su hijo con tanta pasión y elocuencia. Pero don Federico, protestó la maestra Lupita, la educación formal sigue siendo importante. No podemos simplemente ignorar que sus calificaciones están bajando. Tiene razón, admitió don Fede, y por eso propongo una solución. Se dirigió hacia Emiliano, que había estado escuchando toda la conversación en silencio. Chamaco, ¿tú quieres seguir viniendo al taller? Emiliano asintió fervientemente. ¿Y también quieres que te vaya bien en la escuela? Otro asentimiento, aunque más tímido. Entonces vamos a hacer un trato. Vienes al taller solo si mantienes tus calificaciones arriba. Si una sola materia baja de 8, te suspendes del taller hasta que la subas. ¿De acuerdo? Emiliano lo pensó durante varios segundos, sopesando la propuesta con esa seriedad que ponía en todas las decisiones importantes. ¿Y si necesito ayuda con las tareas? Entonces te ayudamos. Jorge estudió ingeniería antes de dedicarse a esto. Raúl es bueno con las matemáticas, Miguel sabe mucho de historia, y yo puedo ayudarte con la física básica. La maestra Lupita parecía sorprendida por la propuesta. ¿Ustedes estarían dispuestos a ayudarlo con sus estudios? Claro que sí, respondió Jorge desde su lugar de trabajo. El chamaco nos ayuda a nosotros todos los días. Es lo menos que podemos hacer. Además, añadió don Fede, lo que aprende aquí no está desconectado de lo que estudia en la escuela. Física, química, matemáticas, todo eso está en cada motor que arreglamos, solo que aquí lo ve aplicado en la vida real. Emiliano levantó la mano tímidamente, como si estuviera en clase. ¿Sí, chamaco? ¿Puedo decir algo? Todos asintieron. Yo no quiero elegir entre la escuela y el taller. Los dos me gustan, pero de maneras diferentes. En la escuela aprendo cosas que están en los libros. Aquí aprendo cosas que están en la vida real. ¿No puedo aprender de las dos maneras?
El silencio que siguió fue el silencio de adultos que acaban de recibir una lección de sabiduría de un niño de 9 años. Creo, dijo la maestra Lupita lentamente, que podemos intentar hacer que funcione, pero con condiciones claras y supervisión constante. Las condiciones que usted diga, respondió don Fede. Y una cosa más, añadió Emiliano, mirando directamente a la maestra. ¿Puedo hacer mi proyecto de ciencias sobre cómo funcionan los motores? La maestra Lupita sonrió por primera vez desde que había llegado al taller. Creo que eso sería una excelente idea. Cuando finalmente se fueron la maestra y Mariana, el taller se sumió en un silencio reflexivo. Emiliano volvió a su trabajo con los demás, pero había algo diferente en el ambiente, una sensación de que acababan de pasar una prueba importante, no solo Emiliano, sino todos ellos. «Oye, güero», le dijo el flaco Jorge mientras organizaba sus herramientas al final del día. «¿Qué? Nunca te había oído hablar así, como maestro». Don Fede se encogió de hombros, incómodo con el cumplido. «No soy maestro. Solo soy mecánico». «No», dijo Emiliano desde su banco, con esa sabiduría simple que caracterizaba sus observaciones más profundas. «Usted es las dos cosas, como yo». Y en ese momento, don Fede entendió que tal vez ser solo una cosa había sido el error de toda su vida. Tal vez las personas más interesantes, las más valiosas, eran las que podían ser varias cosas a la vez. Mecánico y maestro, diferente y genial, niño y sabio. Si sienten que esta historia los está tocando el corazón profundamente, denle like al video y suscríbanse al canal, porque el final de esta historia los va a dejar sin palabras. Veis, el proyecto de ciencias de Emiliano se convirtió en el evento más esperado de la escuela primaria Benito Juárez en décadas. La noticia de que el niño especial que había estado trabajando en un taller mecánico iba a presentar algo relacionado con motores había corrido como pólvora entre estudiantes, maestros y padres de familia. La maestra Lupita había decidido que la presentación se realizaría en el auditorio principal, no en el salón de clases como era habitual. «Si Emiliano ha aprendido algo extraordinario», le dijo a la directora, «entonces merece un escenario extraordinario para compartirlo». Durante 3 semanas, Emiliano trabajó en su proyecto con una dedicación que impresionó hasta a don Fede. Llegaba al taller cada tarde con cuadernos llenos de diagramas, preguntas técnicas que habían comenzado simples, pero que ahora requerían explicaciones de ingeniería avanzada y una determinación que no habían visto antes. «Quiero que todos entiendan por qué los motores son como corazones», le explicó a don Fede mientras dibujaba un esquema detallado del sistema de combustión interna. «Tienen que respirar, tienen que comer, tienen que descansar, y cuando están enfermos, hacen ruidos diferentes». Don Fede observaba los dibujos de Emiliano con una mezcla de orgullo y asombro. Los diagramas eran técnicamente correctos, pero explicados con metáforas tan simples y hermosas que cualquier niño podría entenderlos. Era como si hubiera encontrado la manera de traducir 30 años de experiencia mecánica al lenguaje universal del corazón. «¿Ibas a llevar un motor real?» «Sí, el que usted me prestó, el pequeño de cortadora de césped. Voy a enseñar cómo desarmarlo y armarlo y voy a explicar qué hace cada parte». Jorge, que había estado escuchando la conversación mientras trabajaba en un Jetta, levantó la cabeza con curiosidad. «¿Ya te sabes todas las partes de memoria?» «Me las sé desde hace 2 meses», respondió Emiliano con esa honestidad directa que lo caracterizaba. «Pero ahora entiendo por qué cada una es importante». La diferencia era fundamental. Cualquier niño inteligente puede memorizar nombres y funciones, pero entender la importancia, el propósito, la interrelación entre las partes, eso requería un nivel de comprensión que normalmente tomaba años desarrollar.
El día de la presentación llegó con una expectación que nadie había anticipado. El auditorio de la escuela estaba lleno no solo de compañeros de clase y maestros, sino de padres de familia que habían escuchado rumores sobre el niño genio del taller, e incluso algunos vecinos curiosos que querían ver qué había logrado el hijo de la señora que vendía tamales. En primera fila estaban Mariana, con los ojos brillantes de orgullo y nerviosismo, y don Fede, incómodo en su única camisa limpia, pero decidido a apoyar a su pequeño socio. Jorge, Raúl y Miguel habían cerrado el taller temprano para estar presentes, algo que no habían hecho ni para las bodas de sus hermanos. Emiliano subió al escenario llevando una caja de herramientas que parecía más grande que él, y el motor pequeño de cortadora que había sido su compañero de estudio durante semanas. A pesar de tener a más de 100 personas mirándolo, no parecía nervioso. Estaba en su elemento, a punto de hablar del tema que más amaba en el mundo. «Buenos días», comenzó con una voz clara que llegó hasta la última fila del auditorio. «Mi nombre es Emiliano Herrera López, y voy a explicarles por qué los motores son los corazones de las máquinas». Puso el motor sobre la mesa y comenzó a acariciarlo suavemente, como si fuera una mascota querida. Cuando yo era más pequeño, pensaba que las máquinas eran como robots de las películas, fríos, sin sentimientos, solo metal que hace ruido. Pero después aprendí algo increíble. Las máquinas tienen alma. Un murmullo de curiosidad recorrió el auditorio. Esta no era la presentación científica típica que esperaban. ¿Cómo sé que tienen alma? Porque cada una suena diferente, como las personas, que todas tenemos voces únicas. Las máquinas también tienen voces únicas, y esas voces nos cuentan historias. Emiliano encendió el motor pequeño, y el sonido familiar del motor de 4 tiempos llenó el auditorio. Pero en lugar del ruido molesto que la mayoría había esperado, era un sonido rítmico, casi musical. Escuchen, ¿oyen eso? Tum, tatatum, tum, tatatum. Es como un corazón latiendo. Y así como ustedes pueden saber si alguien está nervioso o calmado por su latido del corazón, yo puedo saber si un motor está sano o enfermo por su sonido. Durante los siguientes 20 minutos, Emiliano desarmó y armó el motor mientras explicaba cada componente con metáforas que transformaban conceptos técnicos complejos en historias que cualquier niño podía entender. Este es el pistón, es como el pulmón del motor, sube y baja, ayudando al motor a respirar. Si está dañado, el motor jadea como cuando ustedes corren mucho y no pueden respirar bien. Esta es la bujía. Es como un fósforo mágico que nunca se acaba. Hace chispas para que la gasolina se convierta en fuerza. Si no funciona bien, el motor tose como cuando ustedes están resfriados. Y este es el carburador. Es como el estómago del motor. Mezcla la gasolina con aire para hacer la comida perfecta que el motor necesita. Si está sucio, el motor tiene dolor de estómago. Pero lo que realmente impactó a la audiencia no fueron solo las explicaciones técnicas. Fue la pasión con la que Emiliano hablaba, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando describía cada proceso, y sobre todo, la manera en que logró que toda una audiencia viera las máquinas no como objetos fríos, sino como seres vivos con personalidades únicas. Algunas personas piensan que trabajar con máquinas es trabajo sucio, trabajo fácil, trabajo para gente que no estudió. Pero yo he aprendido que arreglar motores es como ser doctor de máquinas. Tienes que escuchar sus síntomas, entender qué les duele y encontrar la medicina correcta para curarlas. La maestra Lupita, que había estado tomando notas durante toda la presentación, se dio cuenta de que estaba presenciando algo más que un proyecto escolar. Era una demostración de que la inteligencia viene en muchas formas y que algunos niños aprenden mejor con las manos que con los libros. ¿Hay preguntas?, preguntó Emiliano al final de su presentación.
Una niña de segundo grado levantó la mano. ¿Las máquinas pueden estar tristes? Emiliano sonrió con ternura. Sí, pueden estar tristes. Cuando nadie las cuida, cuando están solas mucho tiempo, cuando se rompen y nadie las arregla. Por eso es importante tratarlas con cariño. Un niño mayor preguntó, ¿tú puedes arreglar cualquier máquina? No todas, respondió Emiliano con honestidad, pero estoy aprendiendo cada día. Don Fede y sus amigos me enseñan cosas nuevas todo el tiempo. Y lo más importante que he aprendido es que siempre hay algo nuevo que aprender. Una madre de familia levantó la mano. ¿Cómo aprendiste a escuchar las máquinas de esa manera? Emiliano se quedó pensativo por un momento. Creo que es porque soy diferente a otros niños. Antes pensaba que ser diferente era malo, que significaba que algo estaba mal conmigo. Pero don Fede me enseñó que ser diferente puede ser un superpoder si encuentras el lugar correcto para usarlo. Volteó hacia donde estaba sentado don Fede, que se veía visiblemente emocionado, aunque trataba de mantener su expresión seria habitual. Don Fede me enseñó que no importa si eres diferente, si eres pequeño, si la gente piensa que no puedes hacer cosas importantes. Lo que importa es que nunca dejes de aprender, nunca dejes de intentar, y nunca dejes que alguien te diga que tus sueños son muy grandes para ti. El aplauso que siguió fue diferente a cualquier aplauso que había resonado en ese auditorio. No era solo reconocimiento por una buena presentación. Era el sonido de una comunidad que acababa de entender algo fundamental sobre el potencial humano, sobre la importancia de darle oportunidades a quien ve el mundo de manera diferente. Cuando terminó el evento, don Fede se acercó al escenario donde Emiliano estaba guardando sus herramientas con el mismo cuidado con que un músico guarda su instrumento. «Chamaco», le dijo, y su voz sonaba más ronca de lo usual. «Estoy orgulloso de ti. ¿De verdad? De verdad. Pero no solo por lo que hiciste hoy. Estoy orgulloso de haberte conocido, de haber aprendido de ti, de haber cambiado por tu culpa». Emiliano dejó las herramientas y abrazó a don Fede con esa intensidad total que ponía en todo lo que hacía. Y por primera vez en 30 años, don Fede sintió que tal vez él también tenía algo que aprender de alguien más joven y más sabio. Esa tarde, mientras caminaban de regreso al taller, don Fede le hizo una pregunta que había estado rondando en su cabeza durante semanas. «Emiliano, ¿qué quieres ser cuando seas grande?» Emiliano caminó en silencio durante varias cuadras antes de responder. «Quiero ser como usted, don Fede. Quiero arreglar cosas que están rotas, pero no solo máquinas. También quiero arreglar la idea que la gente tiene sobre las personas diferentes». Don Fede se detuvo en medio de la banqueta y miró al niño que había cambiado su vida de maneras que nunca habría imaginado. «¿Sabes qué, chamaco? Creo que ya empezaste a hacerlo». Y mientras el sol se ponía sobre las calles polvorientas de Puebla, un mecánico rudo y un niño especial caminaron hacia su taller, hacia su lugar en el mundo, sabiendo que juntos habían demostrado que los milagros más grandes no vienen de los lugares más esperados, sino de los corazones que se atreven a ver la belleza en lo diferente. 6 meses después de la presentación de Emiliano, el taller de don Fede se había convertido en algo que nadie había planeado pero que todos habían necesitado. Un lugar donde las diferencias eran celebradas, donde los talentos únicos eran valorados y donde cualquier persona podía encontrar su lugar en el mundo. La transformación había sido gradual, pero profunda. Otros padres habían comenzado a traer a sus hijos diferentes, niños tímidos que encontraban confianza explicando cómo funcionaban las herramientas, niñas curiosas que hacían preguntas que hacían pensar a los mecánicos en formas nuevas de ver problemas viejos, jóvenes que la escuela había etiquetado como problemáticos, pero que aquí encontraban propósito y dirección. Don Fede había establecido un programa informal que llamaba Tardes de Aprendizaje.
Los miércoles y viernes, después de las 4 de la tarde, el taller se convertía en una escuela práctica donde los niños podían aprender sobre máquinas, herramientas y, lo más importante, sobre el valor del trabajo honesto y la importancia de ver las cosas desde perspectivas diferentes. No es que me haya vuelto maestro, le explicaba a cualquiera que le preguntara sobre el programa. Es que me di cuenta de que siempre había sido maestro, solo que no lo sabía. Emiliano se había convertido en una especie de mentor junior, ayudando a otros niños a descubrir sus propios talentos únicos. Su capacidad para escuchar las máquinas se había expandido hacia una habilidad más general para entender lo que otros necesitaban, para encontrar las palabras correctas que ayudaran a cada niño a sentirse valorado. La doctora Sofía, cuyo carro había sido el catalizador de toda esta transformación, se había convertido en visitante regular del taller. No porque su Honda tuviera problemas, sino porque había desarrollado una amistad genuina con Emiliano y había comenzado a documentar lo que estaba viendo para escribir un artículo sobre métodos de aprendizaje alternativos. Lo que ustedes han creado aquí, le dijo a don Fede durante una de sus visitas, es más valioso que cualquier terapia o programa educativo especializado que he visto. Es un lugar donde los niños pueden ser ellos mismos y descubrir que eso es suficiente. Pero tal vez el cambio más hermoso de todos había ocurrido en don Fede mismo. El hombre que había comenzado esta historia, resistiéndose a la presencia de un niño diferente, ahora era el defensor más apasionado de la idea de que todos merecen una oportunidad de brillar. En las tardes, cuando el trabajo formal del día terminaba y comenzaba el tiempo de aprendizaje, don Fede se sentaba en su silla favorita y observaba a Emiliano enseñarle a un niño nuevo cómo escuchar el sonido de un motor sano. Y en esos momentos sentía una satisfacción que era diferente a cualquier cosa que había experimentado en 30 años de arreglar carros. ¿Sabe qué es lo más raro de todo esto?, le comentó al flaco Jorge una tarde mientras veían a Emiliano explicarle a una niña de 8 años por qué los diferentes tipos de aceite eran como diferentes tipos de medicina para los motores. ¿Qué? Que pensé que le estaba haciendo un favor a Emiliano al dejarlo quedarse aquí, pero resulta que el favor me lo hizo él a mí. Jorge sonrió mientras organizaba las herramientas que los niños habían usado esa tarde. ¿Cómo así? Me enseñó que ser maestro y ser mecánico no son cosas diferentes, son la misma cosa. Los dos arreglamos cosas que están rotas. Solo que a veces lo que está roto no es una máquina. A veces es la idea que tenemos sobre lo que es posible. Esa noche, cuando ya todos se habían ido y el taller estaba silencioso, excepto por el zumbido suave del refrigerador de refrescos, don Fede se quedó un rato más organizando herramientas y pensando en el camino que había recorrido. Había comenzado como un hombre que creía que el mundo se dividía en categorías simples: los que sabían trabajar y los que no, los normales y los diferentes, los que valían la pena y los que estorbaban. Ahora entendía que esas categorías eran prisiones que él mismo se había construido, y que la verdadera sabiduría estaba en romperlas. Al día siguiente era sábado, y como todos los sábados, Emiliano vendría a pasar el día completo en el taller. Ya no como un visitante tolerado, sino como parte esencial de un lugar que había aprendido que los milagros más grandes suceden cuando dejamos que las personas sean exactamente quienes son, y les damos el espacio para brillar con su propia luz única. La historia del niño que escuchaba motores se había convertido en algo más grande que una anécdota sobre un diagnóstico mecánico. Se había convertido en una prueba viviente de que cuando abrimos nuestros corazones a lo diferente, cuando elegimos la curiosidad sobre el prejuicio, cuando damos oportunidades en lugar de hacer juicios, todo el mundo se vuelve un lugar más brillante.
Y en un taller mecánico de las afueras de Puebla, donde el aire siempre huele a aceite y posibilidades, un niño especial y un mecánico terco habían demostrado que a veces las lecciones más importantes de nuestras vidas vienen envueltas en overoles manchados de grasa y sonrisas que brillan más fuerte que cualquier foco. Porque al final todos somos un poco diferentes. Todos tenemos algo único que ofrecer y todos merecemos un lugar donde puedan escuchar nuestras canciones especiales y valorarlas por lo que realmente son. Las melodías únicas que hacen que este mundo sea más hermoso para todos. Si esta historia tocó su corazón y les recordó la importancia de darle oportunidades a quienes ven el mundo de manera diferente, por favor, denle like al video, suscríbanse al canal y compartan esta historia con alguien que necesite recordar que ser diferente es un superpoder. Porque cuando creemos en las personas, como Don Fede aprendió a creer en Emiliano, los milagros no solo son posibles, son inevitables.